noches, a ver si me quitan esta música. A ver, perfecto, muy buenas noches, bienvenidos a este especial de Intereconomía, espacio de reflexión, espacio en el que pues, ponemos sobre el tapete algunos temas que seguro que a muchos españoles les incomodan y que a muchos les ha llevado siempre pues la cosa de la retranca de este país a pensar, oye, estos de la izquierda, que poco que se meten con la libertad de la mujer musulmana o con los derechos vulneradísimos de los homosexuales en Irán, y qué poco que hablan de la ablación, y qué poco debate hay en este país respecto al hijab, al, ya saben, al pañuelo, no sé cómo llamarle, porque es mucho más largo y a veces, pues, en muchos casos, tapa mucho más de la mujer musulmana, también de la que vive aquí. O, en fin, ¿cómo es posible que este gobierno presuma de feminismo en Davos, en el Parlamento Europeo, aquí y allá, y sin embargo aquí mire para otro lado, que es lo que ha hecho siempre el mundo feminista y lo que ha hecho siempre la izquierda española? Cuando cuelgan de las grúas en Irán a los homosexuales hacen lo mismo. Cuando se producen casos como el del imán de Fuengirola, hacen lo mismo, siempre hacen lo mismo, mirar para otro lado. Mirar para otro lado, y esto el feminismo sí, pero para consumo interno. Para los que viven en nuestro país, y algunos tienen hasta papeles como españoles y españolas, para esos no hay una extensión de sus derechos como tales, como españoles y como españolas y como europeos. Simplemente hay un silencio. Un silencio muy cómplice y muy, vamos, absolutamente hipócrita por parte de eso que podríamos llamar la izquierda española. Bueno, vamos a hablar de eso a fondo con algunos ejemplos, ya lo verán, se lo van a pasar muy bien esta noche de sábado. Pero antes tengo que presentarles a nuestros invitados en el plató de Intereconomía Televisión. Doña María Ruiz, bienvenida, usted se estrena hoy. Sí, más bienvenida aún. Sí, muchísimas gracias. Bueno, pues espero que se encuentre a gusto. Doña María es miembro del Comité Ejecutivo de Vox y también está en el Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón, representando a ese partido político. Don Iván Vélez, que es presidente de DENAES y hombre que defiende... Bueno, director, presidente, esto es... ya se lo arreglo en un pispás, ya verá usted. Hay algún presidente que tiene menos méritos que el director, ¿no? No digo en DENAES, en general. No me quiero meter en líos, que es muy temprano para meterse en líos. Don Asís Timmermans, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Usted que domina la sociología, que conoce todo esto que podríamos llamar el entorno de lo político y lo social, seguro que se ha hecho esta pregunta muchas veces. Sánchez, ¿y qué pasa con el Islam? ¿No? ¿Ah? Lo que pasa es que no se la he podido hacer a él. No, él se deja hacer pocas preguntas. Yo le hice alguna hace años. ¿Sí? Sí, pero no me la respondió. Ya, pero mientras el tiempo del Falcon, luego paseando en la nieve y todo eso, pues es que tiene poco tiempo. Ya, cómo lo siento. Don Eduardo García Serrano. Un placer, querido Javier. Compañero, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bueno, hoy tendrás oportunidad de explayarte como a ti te gusta. Eso espero. Pues, eso espero. Con la libertad que tú con la que nos caracteriza y además pues con ese verbo que usted tan generosamente pues refleja en este programa. Yo esta noche vengo más templario que nunca. Me había asustado porque había entendido templado, pero bueno, si viene templario ya me viene mejor, francamente. Bueno, nuestro último invitado, don Juan Carlos Bermejo, ¿cómo está? Muy bien, buenas noches. ¿Cuándo llegan esas primarias de Ciudadanos? Bueno, pues... Es que le van a convertir a usted, su cámara es aquella, ya se lo digo ahora, le van a convertir a usted en el nuevo furor de la política en Madrid. Sí, el día 1 de febrero se reúne el Consejo General de Ciudadanos y ahí ya se decidirá cómo nos vamos a presentar y dónde en toda España. Y además se establecerá el reglamento de primarias. Por lo tanto, yo creo que la semana del 11 o la del 18 serán las primarias de Ciudadanos. Y va a ser una muy interesante. Si no, pues siempre pueden invitar para Madrid a algún francés que quede libre en el Olympique de Marsella o en el Paris Saint-Germain. Pues también para acá, hacen un fichaje de estos estrellas y ya. Bueno, vamos a lo nuestro, que nos va a faltar tiempo luego. Quiero empezar con un pronunciamiento, el de Pedro Sánchez en el Europarlamento. Nadie le obligaba a ir de farol, ¿no? Pero bueno, ya saben, este es un gobierno feminista, pues que lo diga el presidente, y ahí lo hizo esta semana. Señores diputados, hace 7 meses España formó el gobierno con más mujeres de la OCDE. Es un hito en el camino de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres
al cual le queda todavía muchísimo camino por recorrer. Un camino que nunca hubiéramos podido recorrer sin el impulso y sin el ejemplo y la inspiración de Europa. Así que hoy en esta casa quiero agradecer singularmente el compromiso de las mujeres, de las diputadas, de todo el continente con el ideal que ya forma parte del acervo europeo, como es el feminismo. Mega guay, mega guay. Lo que pasa, ahora van a ver una imagen, es que el séquito que llevaba el presidente español al Parlamento Europeo, que es eso que recoge esa línea, por cierto, de color rosa o fucsia, como quieran, eran todo hombres. Y esto pues no le pasó en absoluto inadvertido a la que ahora mismo es la vicepresidenta del Grupo Popular en el Parlamento Europeo, una italiana muy simpática que se llama Laura Coney, y le dijo al querido Sánchez, le dijo, está bien eso que usted dice, pero ¿qué tal si la práctica pues encaja con lo que usted formula? Porque ahí está su séquito y yo no veo que haya ya ninguna mujer. Lo entendió, qué listos son los italianos, lo entendió en décimas de segundo, ya lo puso frente a la contradicción. Frente a la contradicción, a mí me vale, porque si este Sánchez resulta que es tan feminista, pues no alcanzo yo como no se le ha ocurrido que algunas musulmanas en nuestro país, y algunas con papeles de españolas, pues no tienen los mismos derechos, al parecer, que cualquier otra ciudadana. No son tratadas en sus familias de igual modo. Y, desde luego, esto es inaceptable. En muchos países europeos este debate es un debate muy importante. En España, pues la izquierda mira para otro lado, las feministas también miran para otro lado, y aquí no avanzamos. Así, si empiezas tú. Bueno, hay muchos aspectos, en realidad, porque estamos hablando de derechos individuales, por una parte, y por otra parte estamos hablando de la promoción de derechos individuales en el mundo, y por otra parte de qué se puede hacer en nuestro propio territorio. Entonces, tiene que ver, hay muchos aspectos implicados, en primer lugar. En segundo lugar, creo que, igual que yo, antes de empezar el programa lo comentamos, ¿no? Como buen libertario tengo una tendencia a la libertad absoluta de migración, es decir, a la libertad absoluta de que uno pueda ir donde le plazca, siempre que cumplan las normas. Por otra parte, el respeto a la libertad individual debe ser absoluto, de forma que el cumplimiento de la ley no puede ser objetado por motivos culturales ni de ningún otro tipo, ¿verdad? Entonces, a esto se añade una cosa curiosa que nos invade, ¿no? Y que, en el fondo, quiero recordar una cosa por si no tengo tiempo de hacerlo luego. La alabanza al Islam por parte de la izquierda en general no es inocente. No es inocente en el sentido de que es parte de un gran movimiento. Y yo recordaba hace muchos años cosas, yo tiendo a recordar cosas inútiles, ¿no? Entonces, bueno, pasa mucho. Ustedes que son muy doctos, más que yo, recordarán, por ejemplo, a Roger Garaudí, ¿no? el dirigente del Partido Comunista francés, que acabó dirigiendo la famosa Universidad de Córdoba, de gran inspiración islámica. Pero yo recuerdo, y ahí va a lo inútil, yo recuerdo al propio Santiago Carrillo, que listo era mucho, pero docto no tanto, como cuando pontificaba en la SER, en tiempos del zapaterismo más galopante, él explicaba, en su media lengua que diría que él explicaba el papel del Islam como agente histórico en el sentido hegeliano. O sea, esta pedantería es para decir que el Islam venía bien. ¿Por qué? Porque tenía un enemigo común con la izquierda, con el marxismo, que es el capitalismo, ¿verdad? Que por eso de ahí... El capitalismo y lo católico. Sí, no tanto el capitalismo como la cultura occidental. Bueno, y la católica, la civilización occidental. Pero bueno, dicho esto, es decir, entonces, por eso cuando decías, yo tengo muy claro, y yo he escrito sobre Oriana Fallaci, he escrito artículos sobre Fallaci, sobre el Islam, etcétera, y por eso cuando me dices empieza, ¿por dónde empezamos? ¿No? Es decir, ¿por dónde empezamos? Empezamos por el Islam, por el problema de la naturaleza del Islam, que es una religión política y normativa. Explicamos
qué consecuencias tiene eso a la hora de tolerar o no, por ejemplo, la subvención a mezquitas en España y, por ejemplo, la imposición de patrones culturales a miembros de la comunidad islámica. Quiero decir, y de ahí al tema, que entiendo que no es el central de esta noche, de la normativa sobre inmigración. Sí, hemos empezado, si me permitís la reconsideración, con la hipocresía de la izquierda para con los problemas de roce que pueda generar la comunidad islámica en España, que suelen ser pues las ablaciones, el hijab, los colegios, ahí luego lo veremos con mayor amplitud, el respeto a la mujer. Esos son los temas fundamentales. Y luego la religión en la calle, también hablaremos de eso, porque en fin hay muchos españoles muy cabreados por eso. Iván. Sí, el tema es muy amplio. Es decir, si nos centramos en lo que acabas de enumerar, pues ahí aparecen numerosas contradicciones. Has citado el asunto de la carne de cerdo, pues evidentemente, además en un país como España, productor de mucho embutido y además que históricamente casi la prueba del algodón era la prueba del cerdo con respecto a judíos y musulmanes. Claro, ponerle trabas al consumo de cerdo pues es una concesión verdaderamente solo explicable por un respeto reverencial hacia ese modo de vida, porque el Islam es muchas cosas. He de recordar que Islam significa sometimiento y en fin, la izquierda que se le supone internacionalista en algunos aspectos, o por lo menos igualitaristas, pues da un paso atrás. Y yo creo que en el caso español ese paso atrás viene dado por componentes negrolegendarios clarísimos. La idea de que la única España viable es la España dialogante, que en absoluto lo fue. Léase a Serafín Fanjul para desengañarse. Esa España, pues que era una especie de Arcadia feliz en la que, bueno, pues uno no comía cerdo y otro no hacía otra serie de cosas, pero todos convivían. Todos sabemos que eso es falso, pero ha habido un cultivo tremendo de esa ideología y como ha dicho Asís, con ciudades, pues, digamos, muy singulares en la implantación ideológica de este relativismo cultural, como es Córdoba, y Garodí está muy bien traído. Bueno, yo a diferencia de Asís, que no soy tan libertario, soy más estatalista, si se quiere, aunque él ha reconocido una gran dosis de estatalismo cuando has dicho lo de regular. Claro, libertad para emigrar y libertad para recibirlos o no. Claro, o no, efectivamente. Cumplir la ley supone respetar la institución de la frontera y por lo tanto pues el filtro pues tiene sus trabas. Pero bueno, he establecido mi posición. Bueno, bien, pero es por animar un poco el debate. Yo creo que en esta especie de respeto reverencial y de distancia en realidad con respecto al Islam por parte de esas izquierdas completamente indefinidas, pues persiste este tufillo de las tres culturas que le suena muy bien porque le suena a diálogo y a que el problema se resuelva solo. Bueno, ya iremos viendo, pero sepan que hay una diferencia que nos singulariza como país frente a otros lugares donde hubo revoluciones, como Francia, y donde las iglesias católicas están más llenas que las de España, cuidadín, o Alemania, por ejemplo, donde no hay una izquierda que está en contra de cualquier religión. En Alemania viven muchos católicos, no se crean que no. Hay lugares donde son hasta mayoritarios, como Baviera. Sin embargo, la izquierda jamás formuló un argumento de estos de quemacuras, como en España. Y en España ese argumento quemacuras ha venido siendo utilizado muy alegremente y hasta con entusiasmo por gente del Partido Socialista, por gente más a la izquierda del Partido Socialista y por Podemos. Bien. Esa es una diferencia muy importante porque, en fin, pues sí que es verdad que si rascas un poco en lo que la prédica de los imanes en las mezquitas en España, pues ellos nos consideran infieles, ¿vale? Entiéndase bien, O sea, aquí no se les puede llamar moros, aunque en latín era Maurus Mauri, Y Mauritania es un país que no es que lo haya hecho España, ¿no? Y se llama como Mauritania, o sea, tierra de moros. Y en inglés, Maurice. Y en francés, Mogua. Y en italiano, Mauri. Pero aquí es donde no se puede utilizar porque es estigmatizador esto de moro. Bueno, doña María Ruiz. Bueno, yo creo que has apuntado una cosa muy importante antes, ¿no? Y que esta hipocresía de la izquierda respecto al islamismo tiene mucho que ver con su postura contra el catolicismo. O sea, para mí es evidente.
porque es una hipocresía enorme. O sea, se acusa a los católicos de ser machistas en una sociedad como la islámica, donde no se puede ser más machista, ¿no? Se acusa, hablan de violencia de género y no son capaces de denunciar lo que está ocurriendo hoy en las mezquitas en Madrid, que está ocurriendo. O sea, en las mezquitas en Madrid se están azotando mujeres. Y eso está ocurriendo hoy en día, y lo sabe la gente que va a esas mezquitas, ¿no? Entonces es muy sorprendente pues, que no haya un policía infiltrado que vea cuando están azotando a una mujer y esa mezquita no se cierre inmediatamente, con lo combativos, ¿no? Y lo vehementes que son en la defensa ¿no? del maltrato a la mujer, ¿no? de estar en contra del maltrato a la mujer. Son cosas como muy sorprendentes, ¿no? Lo mismo pasa con los homosexuales. O sea, la Iglesia está contra la homosexualidad, cosa que es falsa. Los católicos son homófobos ya por sistema. Bueno, eso no es cierto, ¿no? Nos ponen ese examenito y, sin embargo, luego son tremendamente suaves. No suaves, es que ni siquiera mencionan lo que está ocurriendo las mujeres no conducen en determinados países. Es decir, es tan sangrante y tan evidente esa diferencia, y luego cómo nos tratan, ¿no? Cuando tú reconoces que eres abiertamente o públicamente que eres católico practicante, yo ya me estoy encontrando con reacciones de compañeros de grupos de la izquierda realmente de discriminación, ¿no? y de que te miran, o sea, no realmente es arderéis como el 36, no lo soportan, siguen teniendo esa idea en la cabeza, y eso es que yo lo tengo clarísimo, como ¿no? la niña de Carmen, les molesta muchísimo más que tú lleves una cruz colgada a ver a una señora con un hijab. Es que eso es así, y no sé por qué razón, pero está ocurriendo. Bueno, pues ¿no? por eso es prudente valorar qué pasa en Europa, y si Europa hace dejación, como parece que España la hace, otros países no. Por ejemplo, hay un polemicón tremendo en Francia a propósito del hijab o del pañuelo, como queréis. Ya no te hablo del burka y esas cosas, ¿no? Pero a propósito del pañuelo, tremendo. Don Eduardo. Don Javier, a mí me gustaría insistir en algo que habéis dicho tanto tú como Asís, pero añadiéndole un desarrollo más. Vamos a ver, el bolchevismo, el comunismo, ha sido siempre un aliado preferente del Islam, ha considerado al Islam un aliado preferente, en tanto en cuanto es una vanguardia para luchar contra Occidente, que es la base, entre otras cosas, del movimiento bolchevique y el movimiento comunista. La prueba es que cuando, a partir del Soviet de Petrogrado, triunfa el bolchevismo en Rusia, los ortodoxos son perseguidos hasta la muerte, y sin embargo los musulmanes de la zona más oriental de Rusia no fueron perseguidos. Estos fueron islamizados en la época tártara. En los primeros compases. No fueron perseguidos. El islamismo se alía con los dos totalitarismos que arrasaron Europa en el siglo XX, con el bolchevismo, cito por orden cronológico, y después con el nacionalsocialismo, por razones distintas. Los nacionalsocialistas eran enemigos feroces de los judíos, y los musulmanes y los judíos son irreconciliables. Esas han sido sus dos grandes alianzas en el siglo XX en el continente europeo, cuyo objetivo, el del Islam, es reconquistarlo. Es reconquistarlo. Y esto es algo que la izquierda no quiere entender. La izquierda socialdemócrata o aparentemente socialdemócrata, como la del Botarate de la Moncloa, los comunistas lo tienen perfectamente claro. A través del Islam, a través de las banderas del Islam, destruiremos la civilización occidental, que es enemiga de la doctrina bolchevique. Absolutamente enemiga. Entonces, a ellos les sirve como herramienta y como arma de trabajo. Punto. Estos botarates de la socialdemocracia, que están absolutamente desorientados, más desorientados que Kerensky, que ya es decir, pues siguen creyendo que trufarnos de la cultura islámica, la alianza de civilizaciones, la alianza de civilizaciones es algo enormemente enriquecedor, y de eso nada. Y hemos llegado a posturas como sucedió en Alemania en las Navidades de hace 3 años, a posturas serviles ante el Islam. La alcaldesa de Hamburgo y el jefe de policía de Hamburgo negar el origen étnico y religioso de los violadores de las chicas alemanas de aquella noche vieja. Y como gran solución ante el acoso de los musulmanes a las mujeres alemanas, la gran solución era una solución, pues eso, digna de Arabia Saudí, que las mujeres viajaran en trenes exclusivamente para féminas. En vagones para féminas, sí. Vagones para féminas. Todo lo contrario del feminismo. Esto es en la Europa del siglo XXI. Sí, sí. Porque estamos de rodillas todos, y nunca mejor dicho, mirando a la Meca. Pero bueno, ¿esto qué es?
Y aquí los botarates de la socialdemocracia, los botarates de la gauche divine y los botarates del progresismo bien remunerado, pues haciéndoles el rendezvous a los moros. Bueno, nos vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad en apenas 2 minutos. Estamos de vuelta. El señor Bermejo vaya afilando la espada. Bueno, señor Bermejo, su turno. Bien, es que, vamos a ver, esto pues es un ejemplo más del uso que se hacen por los políticos y además cada vez más mediocre del asunto de la religión. O sea, la religión, que es ni más ni menos que la excusa que tenemos los humanos para ver dónde vamos a ir si nos pasa algo, ¿no? Es como una especie de, bueno, pues oye, porque hablo desde el ateísmo absoluto, ¿eh? Pero esto es así, ¿eh? Siempre ha sido la excusa, ¿eh? Para ver cuál va a ser, qué nos va a pasar en el más allá. Bueno, pues, ¿qué hacen los políticos? Utilizan a la religión para elemento de lanza para sus propósitos. Y esto ha sido así siempre, ¿eh? Y también los católicos y cristianos y ortodoxos han utilizado la religión para aplastar a los que no les gustaban o como excusa para muchas cosas. ¿Qué ocurre aquí? Pues que en Occidente somos débiles. ¿Por qué? Porque no dependemos de nosotros mismos. Estamos endeudados hasta el tuétano, no tenemos ya recursos naturales ni materias primas que explotar, necesitamos de mirar a todo al resto para poder seguir teniendo nuestro nivel de vida. Y entonces nuestros políticos, que insisto, son cada vez más mediocres, me da igual que estemos en España, que en Alemania, que en Francia. No hay más que verlo. Pues tragan todo con tal de seguir conservando su estatus jurídico privilegiado. Y dentro de eso, ¿qué está? Los inmigrantes y los del Islam, que son muy numerosos. Y esos señores y esas señoras, ¿qué son? Normalmente personas humildes, con una educación muy limitada, que además no hablan bien los idiomas, y son el barbecho perfecto para el voto de la mal llamada izquierda, porque es que estos no son ni izquierda ni son de nada. Esto, es decir, este señor Sánchez, ese señor no es socialdemócrata ni es nada, ¿eh? Entonces, es no ni más ni menos que un ejemplo más de lo que ha ocurrido siempre. ¿Y qué tenemos que hacer los ciudadanos españoles ante esto? Los ciudadanos de bien. Pues hombre, abrazar al Islam. No, primero... darle la bienvenida, ponerles la alfombra roja primero, y pedirles perdón por ser cristianos. Eduardo, perdón. Primero tenemos que conseguir... Joder con el discurso de Ciudadanos. No, este es el discurso de Juan Carlos Bermejo. Vamos a ver. Joder con el discurso de Ciudadanos. Nuestro país tiene que ser lo menos dependiente posible y menos del este, de Oriente Medio. Eso es lo primero. Y lo segundo, cortar todo tipo de relación con los países donde se realizan ese tipo de prácticas y donde se dedican a matar y asesinar y a azotar, vulnerar los derechos humanos todos los días. Bueno, pero Y eso, el día que en España tengamos un presidente o un gobierno que haga eso, a lo mejor habría que empezar, pues entonces Bermejo, me vas a decir las consecuencias. Entonces no que le vamos a vender fragatas. A lo mejor habría... No diversifiquemos. No, nadie no. Por favor. Vamos a ver, esto, ¿qué te parece si intentamos... Vamos, ¿verías tú a Felipe II vendiendo galeones a los otomanos? Bermejo, les reconvengo, no me abra debate sobre... No me abra debate sobre Felipe II, por favor. A ver, si me deja conducir esto. Escuche, vamos a ver si es posible que nos centremos en nuestro país. Vamos a ver si es posible que quede claro que las musulmanas que viven en España, que a menudo son españolas de pleno derecho, tienen eso, pleno derecho. Y que no por ser musulmanas las va a desproteger la justicia, el Estado, los partidos políticos, la sociedad española. Y eso es lo fundamental. Luego iremos a ver de dónde viene el petróleo y si compramos fragatas o no, y si Felipe II... Vamos primero a lo que vamos. El más suave de estos asuntos es el del pañueluco, el del niqab o el hijab, o como quieran ustedes llamarle, lo digo sin ningún ánimo despectivo y respetando a quien lo quiera llevar, a quien lo quiera llevar. Yo he vivido casos en los que me han dicho marroquíes, mi mujer ya esto lo había superado, pero ha venido un imán nuevo y le ha dicho que tiene que volver a ponérselo. Y claro, ¿cómo desafías al imán de tu parroquia? Bueno, en Francia ha habido un debate muy intenso que lleva ya muchos años sobre el pañueluco, el niqab o el hijab, como quieran. ¿Y en España qué?
en España, verán, cobardeando en tablas y amparándose en las leyes europeas. Escuchen. Miren, yo creo que en general prohibir que las mujeres lleven el velo no va a hacer que esas mujeres dejen de querer llevar el velo. Incluso a lo mejor pone más fácil para ciertos empresarios discriminar por razones religiosas o por razones de género a las mujeres que están trabajando. En mi opinión, las políticas de gestión de la diversidad y temas tan importantes y que suponen un debate tan amplio, no sé, en el feminismo, además de en la sociedad en general, como es este, creo que deben gestionarse más que desde la prohibición, desde el diálogo y desde la búsqueda de soluciones consensuadas. En fin, lo suyo ya saben, es hacer streaking en las parroquias de la Complutense cuando hay poca gente, cuando hay mucha tampoco. Y bueno. Lo que plantea Irene Montero es muy viejo, ¿no? Podríamos remontarnos al libro aquel La paz de la fe de Nicolás de Cusa, siglo XV. Es decir, que esto del diálogo interreligioso pues es más viejo que el hilo negro, por decirlo así en plan castizo. Pero es que además, en cuanto a lo que has dicho tú, Horcajo, del llevar el pañuelo o no, que no es una cuestión únicamente estética, tiene un simbolismo, un significado detrás enorme, es que no hay que olvidar también las condiciones. La mayor parte de los inmigrantes que portan velo, de las mujeres que portan velo, son de origen magrebí, marroquíes en gran medida, ¿no? Si no estoy mal informado. Claro, hay que pararse a pensar las estructuras políticas de Marruecos, que no son perfectamente homologables a las españolas. Es decir, las redes familiares son tan extensas que esa influencia que tú señalabas muy oportunamente del imán viene motivada porque lo que tú hagas en Tarrasa, por ejemplo, tiene su eco en Marrakech. Y eso se olvida por completo. Y esas dependencias es lo que hay que cortar, pero con unas iniciativas que no sean... Que no estén en el tono que plantea Irene Montero, que son una especie de elección individual, como si esa mujer estuviera en disposición de tomar sus propias decisiones. Eso es lo que se obvia aquí, falseando completamente la realidad. Sí, yo quería engarzar esa reflexión que ha hecho Juan Carlos, ¿verdad? Sobre esa reflexión sobre la religión como excusa para saber... la verdad es que no la he entendido, pero bueno, no me ha parecido muy afortunada en todo caso, pero sobre todo no por su contenido en sí, sino porque en el fondo es el debate del todos somos iguales. Es decir, que todo esto es una cuestión de las religiones, de los políticos, de los católicos han hecho, de los musulmanes han hecho, como si tuviéramos un problema con la religión o con el simple hecho de que no podamos responder a las preguntas que el ateísmo y la ciencia no consiguen en absoluto resolver. Saben cómo suceden las cosas, pero no por qué suceden. Y entonces como si unas soluciones fueran menos respetables que otras. No, este no es el problema, ni todos somos iguales. De hecho, los lugares en Occidente, nuestra civilización, en la cual hay una libertad individual y un progreso en todos los sentidos inigualable al de otros lugares del mundo y al de otras épocas del mundo, tiene su raíz, por supuesto, en una cultura concreta que se llama cristianismo y o civilización judeocristiana, o si quieres, o si queremos, esa idea, eso que yo cuando daba clases explicaba a mis alumnos de que nosotros somos Grecia y el cristianismo a través de Roma. Lo podemos formular de muchas maneras, pero lo que no podemos decir y transmitir, y es gravísimo que lo digamos, desde una posición atea, agnóstica, católica, musulmana o del atleti, es igual, lo que no podemos transmitir es que todas las culturas son iguales, porque entonces estamos echándonos en manos de la que no son iguales. ¿Qué quiero decir con esto? No, mire, repito, ateo, católico del atleti, los valores de igualdad ante la ley, que no vienen de un lugar distinto que la idea griega de la dignidad del hombre y sobre todo de la idea cristiana de que todos somos iguales ante Dios. Eso es revolucionario, ¿no? Y por eso el esclavo en Roma, por primera vez alguien le dice no que sea libre o no, sino que es igual ante Dios, y por eso en la Roma y que en la Roma es igual que el César. Y por eso en la Roma pre-Constantino no era cristiano, ni se bautizó hasta muy poco antes de morir. Quien lo era su mujer, su madre, lo cual era representativo de que
de las mujeres de Roma, que por supuesto en masa se convertían al cristianismo, porque sin haber una igualdad jurídica real, que eso es un proceso, etcétera, etcétera, por supuesto el cristianismo significa la igualdad, y por supuesto los esclavos, que tenían una dignidad que solo el cristianismo les daba. No se preocupen, no voy a hablar de Roma, Grecia o de la Edad Media, lo cual sería muy divertido, pero no soy el más indicado para hacerlo, sino de que no somos iguales. Entonces, la cultura que tenemos en España, en Occidente, es una cultura concreta que es lo opuesto a otras... Mucho más avanzada. No lo opuesto, perdón, que es opuesto. Más avanzada, por Dios. Es opuesto en muchos aspectos a otras culturas que no consideran esa igualdad. Bien. El cristianismo, perdona, porque me he enrollado demasiado, es verdad, pero nosotros con el Islam, no con los islamistas, yo aprecio mucho y quiero mucho a personas que profesan el Islam. Pero hay un problema con el islamismo que, repito, lea el Corán, no solo los hadices, es una religión normativa y es una religión política, y eso es un problema. Sí, evidentemente. Pero derechos europeos sí, ¿y para quién? ¿Vamos a permitir que haya mujeres de primera y de segunda? Como las feministas están desaparecidas en este debate, pues alguien tendrá que coger esa bandera. María, te lo sugiero. Vamos a ver. ¿Qué vemos normalmente cuando se cuestiona el tema del niyab o del hijab, como prefieran? Pues vemos que siempre aparece una ciudadana musulmana que habla perfectamente español diciendo, oiga, o francés, diciendo, oiga, es que yo lo quiero llevar, es que a mí si me lo prohíben están conculcando mis derechos. Por eso me llena de orgullo y satisfacción presentarles a una activista de lo que podríamos llamar los derechos de la mujer musulmana. En fin, la van a oír ahora. Se llama Nasa Lahid Said. Escuchen lo que de verdad hay mujeres musulmanas en España que piensan a propósito de esas tonterías. Según algunas, el hijab es empoderador. El hijab es liberador. Según algunas, el hijab es su decisión, su voluntad, basada en una historia tan romántica, pero tan romántica. Según algunas, el hijab es feminismo. Claro que sí. Que se lo pregunten a las mujeres que no quieren cumplir con esa imposición social. Que se lo pregunten a esas mujeres que por tomar esa decisión son desterradas por su familia, por la sociedad y por el sistema. 3 capas así de gruesas, difíciles de atravesar para romperlas. Que se lo pregunten a aquellas que por no llevar el pañuelo se dice que van desnudas y por consiguiente sufren insultos y acosos a diario. Pregúntaselo a ver qué tan liberador es, a ver qué tan bonita esa historia de romanticismo con el hijab. Bueno, se llama Nasa Lahid Said y hay que ver qué ironía le pone al asunto. Iván Vélez. No, bueno, que me alegro mucho de que haya muy oportuno este vídeo. Yo no lo conocía ni estaba conchavado con esta chica o esta señora, pero esta es la realidad, que no son pues decisiones absolutamente libres, sino que las estructuras en las que a veces están insertas esas mujeres, y más en ese tipo de sociedades, pues no les permiten tomar decisiones alegremente y de una forma arbitraria. Y el hijab o el ¿cómo se llama? La pañoleta, que así le llama Fanjul, no se la ponen por una cuestión meramente estética, como podamos elegir el color de la camisa. Es un símbolo de sumisión. Al varón. Efectivamente. Incluso, además, pues tienen que comportarse en público en un absoluto segundo plano. En fin, por favor, no nos vendan la historia de que son decisiones puramente libres, sino todo lo contrario, totalmente condicionadas. Además, es muy llamativo cómo pueden llegar a retorcer. O sea, oyes a Irene Montero y dices que está retorciendo la realidad. O sea, nos dicen esas cosas y no sé cómo no sé, deben pensar que nos chupamos el dedo, que somos tontos. Es decir, es una cosa tan sangrante y tan increíble. O sea, que no. Yo cuando ves a una niña, es que se ven niñas pequeñas de 12, 13 años, en cuanto tienen la pubertad, les ponen el pañuelo, ¿no? Y ya no es un tema de sumisión, que también, no es que realmente es que tú eres un pecado, o sea, eres algo malo, o sea, algo que tienes que controlar. O sea, que una mujer como Irene Montero pueda justificar eso y decir que es una cuestión de libertad, realmente es que no tiene por dónde cogerse. O sea, en un tribunal en un país musulmán, cualquiera, desde el más occidentalizado al Yemen,
que es el más brutal en la aplicación de la Shura y del Corán, el testimonio de una mujer vale 2 veces menos que el testimonio de un varón. Eso para empezar, ¿eh? No todas las religiones son iguales, o somos iguales, ni mucho menos, ¿eh? Y no quiero seguir por ahí. El otro día había un vídeo absolutamente espontáneo, fantástico, que demuestra, y ahora voy a responder a lo que tú decías, Javier, si los estados occidentales, los estados nacidos de Grecia, de Roma y de la luz del Evangelio, debemos respetar... Y de la Revolución Francesa y de la Revolución Industrial Británica. Las atrocidades, repito, las atrocidades humanas y sociales que dicta el Corán para las mujeres, ¿eh? Había un vídeo en el que entraba en un banco una mujer completamente cubierta, se le veía solo la franja de los ojos y el segurata la dejaba entrar. Detrás de ella entró una chica que había aparcado la moto en la puerta del banco con el casco puesto. El segurata la paró en la puerta y la obligó a quitarse el casco. ¿Qué diferencia hay? La chica se encaró con el segurata. Oiga, mire, acaba de entrar una mujer, claro, pero cubierta hasta los ojos, y a mí me obliga usted a quitarme el casco. Pero es un gran ejemplo, Eduardo, porque ¿Por qué me obliga a mí a quitarme el casco? Porque yo soy occidental, soy española, ¿verdad? Con esa no se atreve usted. Porque le va a acusar de racismo, le va a acusar de islamismo, va a llamar a un abogadito de esos que hay apuñados por Bravo Murillo, Cuatro Caminos, y va a abrir usted todos los telediarios como islamófobo, ¿eh? Por eso no se atreve usted a decirle que se descubra, para que la vean las cámaras de seguridad. Y a mí no me deja entrar con el casco puesto. Bueno, Occidente no puede permitir ese símbolo, que es el velo, de sumisión y de esclavitud de la mujer al varón de la familia. Occidente no puede permitir que las niñas que están viviendo en París, en Roma, en Madrid, en Londres, sean educadas en la sumisión. No lo puede permitir, Occidente no puede permitir. Aquí se han dado casos en los ambulatorios de la Seguridad Social de islamistas radicales que han ido a pedir al médico que practicase la ablación del clítoris a niñas de 13, 14 años. Aquí se han dado casos de ginecólogos de la Seguridad Social que han tenido que echar, llamando a los seguratas del centro hospitalario, a los varones que acompañaban a la mujer porque le tenía que hacer una inspección ginecológica y pretendían estar delante. O sea, ¿esto lo vamos a permitir en Occidente? ¿Por qué? ¿Porque son islamistas? No, mire usted, no. No, porque estamos destruyendo nuestra propia esencia y estamos destruyendo la libertad. Es que, Eduardo, a lo mejor esa persona lo hizo porque tiene miedo. ¿Y tiene miedo quién? La persona del banco. Al ver a esa persona y no se atreve a decirle que se quite eso. No, mira, no me vengas con pamplinas. No, las pamplinas no. No me vengas con pamplinas. No se atrevió a decirle a la... Por miedo a que le llamaran islamófobo y sin embargo con la chica del casco sí. Esos son pamplinas multiculturales. Y pamplinas políticamente correctas. ¿Miedo de qué? Paréntesis, dicho esto, vamos a ver. Que por cierto, si queréis saber, porque no me voy a enrollar, no voy a tomar ejemplos, lo que yo opino del Islam y de cómo actúa, pueden los espectadores leer en Voz Populi mi artículo que se llama «Elegisteis el deshonor y tendréis la guerra». Muy original la frase. Dicho esto. Asís. Es una frase originalísima. Claro que científicamente Dios no existe. No, perdona. ¿Me dejas hablar? ¿Me dejas hablar? La ciencia no ha dicho eso. Perdona, pero la ciencia no ha dicho eso. ¿Puedo hablar? La prueba de que Dios existe, incluso se equivocó. Es gente como tú. Por favor. Disculpa. La ciencia no puede demostrar que Dios no existe ni que existe. No es una cuestión vamos científica. A ver. Sí, está demostrado. Vamos a ver. A ver si puedo hablar un momentito. Vamos a ver. Si partimos de una teoría comúnmente aceptada por todos, que es la del origen nuestro, que es la del Big Bang, la del origen del universo, las leyes de la física cuántica establecen que en el momento del Big Bang... Por favor, ¿puedo hablar o no? Por favor, ¿puedo hablar? Es que no sé si puedo hablar. Las leyes de la física cuántica establecen que en el momento del Big Bang la variable del tiempo no existe. Y por lo tanto, si en ese momento no había tiempo, tampoco hubo un Dios que tuviera tiempo para pensar
cómo serían un Es que lo que estás diciendo, perdona, Pero es qué ridículo. No, esta tontería, Vamos a ver si reconducimos esto. Esta tontería se la vas a explicar al difunto Stephen Hawking. Por ejemplo, la tontería que dices tú es... Bueno, a lo mejor caballeros, me vais a permitir que reconduzca esto porque estáis fuera de debate. Estáis fuera de debate. Nada tiene que ver todo eso con lo que yo os propongo. A ver, Bermejo, que me tienes que mirar a mí, Bermejo, que no tiene que ver eso con el propósito del programa. Bueno, no hay manera. Vamos a ver, por favor, el propósito del programa creo que ha quedado sobradamente explicado y no tiene mucho que ver con el Big Bang. Y tampoco tiene mucho que ver con la discusión sobre la existencia de Dios. Estamos en la discusión sobre la existencia de Pedro Sánchez, sobre la existencia de Iglesias, de la señora de Podemos. Y ahora me voy a permitir recobrar ese hilo, a ver si lo consigo. Sí, señor. Estábamos en que las mujeres musulmanas que son españolas o que viven en España, Europa, deben tener los mismos derechos. Bueno, y aquí ocurrió el episodio infausto del imán de Fuengirola, que fue condenado, pero tampoco se crean ustedes que la condena fue muy ejemplar. Bueno, sí, vamos a condenarlo, pero mira para otro lado, Paco. Este es el tipo, este es el imán de Fuengirola, que se llama Mohamed Kamal Mustafa, y que escribió en 1997 incluso un libro que se llamó Las mujeres en el Islam, para recordarles que no podían salirse de algunas cosas. ¿Cómo cuáles? Sugería el imán de Fuengirola: no se debe golpear en partes sensibles el cuerpo de la mujer, se entiende, como la cara, el pecho, el vientre o la cabeza, sino que los golpes deben dirigirse hacia los pies y las manos de la mujer, utilizándose una vara no demasiado gruesa, es decir, fina, por si acaso alguno no lo entendía, y ligera, para que no deje cicatrices o hematomas. Esto escribía el tipo y, como os digo, pues no arrancó del feminismo una reacción ni mucho menos virulenta, y tampoco la izquierda utilizó el caso del imán para hacer una somera revisión de cómo estaba el check de las mujeres musulmanas en nuestra sociedad, en la sociedad española. El caso del imán de Fuengirola ya ni siquiera sale en los debates a propósito de la relación interreligiosa o intercultural religiosa en la sociedad española. Y me parece que no es el único. Ha habido algún... Sí, ha habido algún. Sí. No quiero obsesionarme con Tarrasa, pero me parece, creo recordar que también que no es el primer caso. Y la verdad que el control de estas células islamistas o islámicas, o como que se quiera llamar, de las mezquitas en definitiva, para no entrar en terminología casi relacionada con el terrorismo, pues debería extremarse, porque sabemos todos los frutos que salen de ese tipo de instalaciones. Hay una cosa que sería muy interesante en esa cita que habéis puesto, y es el libro, analizar quién auspicia esas ediciones. Porque es que aquí todo parece que se genera espontáneamente, ¿no? Que hay unas organizaciones, hay que pagar. ¿Quién paga eso? Como decía aquel, ¿verdad? Es decir, ¿quién está detrás de todo esto? ¿Qué intereses hay? ¿Qué naciones? ¿Qué organizaciones? Y eso es fundamental, porque ya digo que esto no nace... Es un libro que hace una verdadera apología de la discriminación de la mujer y de la violencia hacia ella. ¿Cómo se conjuga eso con la lucha contra la violencia de género? Y aunque exista una especie de diezmo dentro de la comunidad islámica, que es una cosa que en el cristianismo ya no existe, pues sabemos que hay unos intereses muy definidos tras este tipo de publicaciones. Y yo quería hacer, para darle otro giro quizá al debate, o enriquecerlo si se pudiera, ¿verdad? Y es que hay que tener muy en cuenta la idea que se tiene del cuerpo en el Islam. Digo, por el tema de los hematomas y todo esto. Claro, el imán lo que no quiere es ver mujeres islamizadas por las calles llenas de hematomas, porque sería denunciable, ¿verdad? Pero a la hora de analizar, por ejemplo, un fenómeno muy asociado al salafismo, de todo lo que estábamos hablando esta noche, aquí en la tertulia, la idea que se tiene del cuerpo, es decir, el terrorista musulmán puede ponerse un cinturón bomba. Esto es un argumento que lo hemos expuesto muchas veces. Sin embargo, el terrorista etarra, que en el fondo es católico, salva su cuerpo.
Y esto explica muchísimas de las cuestiones involucradas con el Islam y la incompatibilidad que tiene en gran medida con nuestra sociedad. Porque la idea de persona que manejamos tiene una impronta católica indudable. Se crea en Dios o se deje de creer. Javier. Bueno, a ver, un segundo. Decía usted quién ha editado esto. Se lo voy a contestar. muy El interesante. Centro Cultural Islámico Suhail, que está radicado en Fuengirola. Pues habría que tirar de ese hilo y probablemente encontraremos conexiones muy, muy jugosas. Vamos a ver, Javier, respondiendo a tu planteamiento. Esto se predica todos los viernes de oración en todas las mezquitas de España. Y estos son datos de la policía. Se predica todos los viernes de oración en todas las mezquitas de España y no te quiero decir en las madrasas. Bien, y se consiente, se tolera. No es que se mire para otro lado, es que se alimenta esto. Aquí y en el resto de Europa. Si, para que nuestros telespectadores vean la barbaridad que estamos cometiendo, si de repente el nazismo resurgiese y abriese madrasas en las que se predicase esto contra los judíos, estarían todos, con razón, encarcelados. Claro. Porque estás predicando la violencia y la sumisión a un grupo social, en el caso de los nazis los judíos, en el caso de los musulmanes las mujeres. Y esto el Estado lo consiente. Dos apuntes, solo dos apuntes. Hay una cosa que no se suele decir, que es que las parroquias católicas, parte de lo que recaudan libremente entre sus fieles, en sus feligreses lo aportan al Vaticano, ¿no? Una pequeña parte que es el llamado el óvulo de San Pedro, creo que es, sí, señor, que así se conoce, ¿verdad? Quiero decir, libremente. Por el contrario, las mezquitas son financiadas por países extranjeros en los cuales la autoridad religiosa y política no es distinta. Por cierto, en el caso de Marruecos no es distinta tampoco, aunque sea... Tampoco. Tampoco en Inglaterra. Por tanto, es el contrario. Y segundo apunte. Yo creo, es decir, muchos musulmanes, los musulmanes que viven y trabajan entre nosotros, que normalmente son gente normal y bondadosa, no son partidarios, no solo no son partidarios de pegar a sus mujeres, sino que no las pegan. Claro. Ni son partidarios de menospreciarlas y no las menosprecian. Pero todos somos iguales ante la ley. Sin embargo, nosotros permitiendo la financiación de mezquitas, no persiguiendo las predicaciones que se hacen contrarias a la ley, en asuntos normativos, es decir, a mí no es un asunto normativo, gracias a Dios, sí, en algunos estados lo ha sido, gracias a Dios, no es un asunto normativo que Dios exista o no, pero sí es un asunto normativo y de derechos fundamentales el hecho de que se pueda pegar a una persona por ser mujer, claro, o por ser homosexual. Bien, entonces nosotros no persiguiendo esas violaciones de la ley que se cometen a través de la predicación, estamos victimizando no solo a las mujeres musulmanas que vivan, digamos, sometidas, sino a todos los varones musulmanes que en general viven entre nosotros y son bondadosos, normales, traicionando etcétera. A los valores europeos. Sí, efectivamente. Bueno, por cierto, esto del azotar debe ser como el óvulo de la gente de la extrema izquierda, porque el único que habla de esto, además bromea, es decir, una cosa muy seria, ¿eh? El único que bromea y que... Pablo Iglesias, ¿se acuerdan? Que quería azotar hasta hacerla sangrar, ¿eh? Este era peor que el imán de este citado de Fuengirola. Era dirigido a Mariló Montero, ya se acordarán. Nos vamos a publicidad y volvemos en apenas un par de minutos. El asunto del hijab o niyab, según el caso, me da lo mismo, es un asunto menor. Hay temas mucho más serios, mucho más graves. Por ejemplo, la ablación. La ablación, ya saben que el mundo musulmán está dividido en 3 tipos de ablación, todos igualmente crueles, algunos soberbiamente crueles, ¿no? Bien, quiero que vean a continuación la denuncia que hace, por cierto, El País, ¿no? Tampoco tuvieron mucho interés en seguirla. Es una ciudadana que vive aquí, en España, que es de origen nigeriano, ignoro si tiene papeles o no, y tanto me da, que dice: mi hija no puede visitar a nuestra familia en Nigeria
porque podrían mutilarla mientras duerme. Este es el temor con el que vive no solo esta señora, sino cientos, miles, probablemente cientos de miles, de mujeres africanas en España, y no solo africanas, que consideran pues, que están en este mundo libre europeo, pero que cuidado porque si te descuidas y vas allí te van a imponer lo que es tradicionalmente impositivo. Este es un asunto que sí que me parece tremendamente grave, tremendamente grave. Hay mucha gente en la cárcel en Francia por esto mismo, sobre todo de origen argelino. Hay, no me consta que muchos en España, tal vez hasta podría ser que ninguno. Está entre 0 y 1, María, más o menos, está entre 0 y 1. Y esta es una práctica tremenda, terrible, de la cual evidentemente, pues si te pasa, si te vas a Marruecos y vuelves así, pues no vas a ir luego a cortarlo por ahí, ¿no? Porque en primer lugar donde no te van a entender es en tu comunidad, en la comunidad musulmana. Iván. Abundo otra vez en el argumento de las redes familiares tan amplias. El miedo de estas personas ya no es que les garanticen la integridad física, porque se habla muy bien en el titular de mutilación, y la mutilación nos remite a códigos jurídicos pero medievales, claro. En España no se mutila, tú robas y no te cortan una mano, o tú eres un escribano como la... Estaría lleno de mancos. Mentiroso, bueno, eso es otra cuestión. Estaría lleno de mancos. Ya no pasa como en el siglo XVI, que si eres un escribano que hacía falsificar un documento, te cortaban tu herramienta de trabajo, que era la mano, ¿no? Entonces, ahí se habla perfectamente o sea, se utiliza una terminología muy precisa. La mutilación, cortar un trozo de cuerpo. Y se hace cuando regresas, digamos, al entorno familiar del cual has salido, pero del cual no te has desvinculado. Por eso quiero insistir en este argumento, porque para los podemitas, que viven pues en una situación pues muelle, por decirlo así clásicamente, pues es inconcebible esta serie de relaciones familiares, porque están completamente emancipados, se sostienen a sí mismos, en fin, lo que habrá de pasa, todo, ¿no? Habrá de todo. Bueno, pero no veo a Irene Montero condicionada por factores familiares. Y esto es lo que no se tiene en cuenta, es una ficción completa para que la ecuación funcione. Es verdad, pero me suena un poco raro que no haya condenas en España por prácticas de ablación sobre muchachas musulmanas. Bermejo. Bueno, yo es que sería mucho más práctico, insisto. Rompería relaciones con los países que hacen esas cosas, para no promover que esas economías sigan haciéndolo. Y en España, las personas que vengan, y en concreto las del Islam, que quizás son las que más difícil tienen, digamos, integrarse en nuestra cultura, aunque como bien dices tú, la gran mayoría de los que hay aquí pues son personas honorables, trabajadoras, normales y corrientes. Pero donde se detecten ese tipo de prácticas en España, y sobre todo en concreto a la mujer, bueno, lo que hay que aplicarle es la ley española. Que la violencia es la violencia, al fin y al cabo, Xavier. O sea, violencia es violencia, llamémosla como la llamemos. Y entonces, si en una mezquita están azotando, pues muy sencillo. Entra la policía, detiene a todos y se les juzga. Y eso lo han permitido, Eduardo, las derechas y las izquierdas. Da igual, porque aquí lo estás contando. Entonces, que esto no es un problema de izquierda. Si es que estos han perdido el norte. Pero hay una dificultad en aplicar. Son una mediocridad instalada, joder. Y la cobardía absoluta. Produce tantos cobardes. La derecha. No, perdón, solo para enlazar sin quitarte para aplicar la ley, para aplicar una ley en un tema importante me refiero, como es la ablación, hay dificultades. Llámale técnicas en aplicar la ley si no la puedes aplicar en cosas menores. ¿De qué estoy hablando? De que normalmente, ya sé que esto es muy matizable, no quiero entrar en otros debates, normalmente el entorno familiar es agente de la seguridad del niño. Por supuesto, los maltratos a los niños se producen fundamentalmente por parte de los padres, porque son con los que están con los niños, pero el entorno familiar es protector del niño. Claro. Entonces, de lo que estamos hablando, y no digo que en el caso de los musulmanes no lo sea, de lo que estamos hablando es de normas en el Corán, no en el caso de la ablación, por cierto, que no está en el Corán, pero de normas que fomentan discriminaciones cuyos agentes de cumplimiento de esas discriminaciones es el entorno familiar. Entonces, todo este lío, termino, es para decirte que a veces no puedes decir tan fácilmente que se aplique la ley en el caso de las ablaciones si no has dicho que se aplique la ley en otros casos mucho más básicos que parecen muy secundarios, como pueda ser el del pañuelo, como pueda ser
el de otros casos. Eso es lo que... ¿Entiendes lo que digo? Pues muy simple. Cuando vengan inmigrantes musulmanes a España, lo primero que se les da es el Código Penal. Léetelo, majete. Bueno, eso no soluciona todo. Es así de simple. Porque igual que las prostitutas nigerianas, que también pueden ser musulmanas, ¿no? Cuando aquí se han detectado redes de prostitución, que también hay musulmanas objeto de ese trato, pues a los proxenetas, que también habrá musulmanes, pues se les aplica igualmente lo mismo, de que sea ablación, que sean azotes, que sean, en definitiva, vulnerar los derechos de un ser humano. En eso estamos y como han cruzado la frontera de un país democrático donde las leyes funcionan, pues hay que aplicarse. Bueno, el país democrático donde las leyes funcionan, estoy seguro, por lo poco que yo lo conozco, que es un poco, que en el Cuerpo Nacional de Policía, en la Guardia Civil, en las fiscalías, en fin, en los juzgados, uy, qué lío, deben decir, cuando tienen, en fin, la sospecha. Para la policía esto le cuesta 10 minutos detener a 8 personas que practican la ablación en territorio español. Hombre, levantan redes antiterroristas o que tienen que ver con el narcotráfico, no van a levantar en las comunidades, se sabe todo, y en las mezquitas también. Pero claro, este es un país donde hay más mezquitas ilegales que mezquitas legales. Dice, ¿y eso cómo puede ser? Pues porque a nadie le importa, porque todos piensan lo mismo. ¿Me voy a meter yo en ese lío? Ah, mosquita, anda. Y ya. Ese es el asunto. Bueno, para analizar el papel de la mujer musulmana en la sociedad española, le hemos pedido a un experto de intereconomía, de los, digamos, de cabecera, sobre las relaciones con el Islam, que es Raad Salam, que nos valore cómo son hoy las sensaciones de esas mujeres musulmanas en España, paréntesis Europa. Yo creo que el objetivo principal, tanto del Islam como de la izquierda, es acabar con la Iglesia, acabar con la traducción judía cristiana en Europa, sobre todo en España. Me parece una hipocresía de la izquierda cuando defiende el Islam, el que maltrata a la mujer. En muchos países árabes, en casi todos los países de mayoría árabe musulmana, la mujer está discriminada. La mujer no tiene ningún derecho. También la culpa de la sociedad española. Porque la sociedad española admite y no protesta cuando los féminas invade o profana los templos y cristianos, insultan a los cristianos, intentan agredir los sentimientos religiosos de los cristianos. Los cristianos debemos de actuar ante esta agresión de la izquierda y de los féminas. La mujer en el Corán está muy discriminada. Aparte, según el Corán, la Sura 4, el versículo 34, se permite un musulmán pegar a su mujer. ¿Hay ablaciones en España? Sí, se han encontrado, el año pasado se han encontrado dentro de la comunidad senegalesa y de Malí también. Había unas prácticas dentro de estas comunidades. Hay casi 7.000 niñas, se practica la ablación femenina. Y también se calcula, hoy día hay casi 70.000 mujeres tienen aplicada esta práctica. Las mezquitas islámicas ayudan a las mujeres a llevar al hijab. Hace 2 años, en unas investigaciones que hice yo y preguntando en la mezquita de M30, me enteré de que la mezquita de M30 da ayudas a las mujeres musulmanas que llevan al hijab entre 200 y 250 euros cada mujer que lleva al hijab. En Irán no solamente los homosexuales, las lesbianas, también ejecuta a los cristianos, a los conversos musulmanes al cristianismo. El cinismo, la hipocresía de Podemos, de la izquierda, cuando defienden la homosexualidad, las lesbianas, y no defienden a los homosexuales que están muriendo
perseguidos en los países árabes islámicos. Ese es un paripé de Arabia Saudita de permitir a la mujer conducir en Arabia Saudita. Es para tapar el golpe del Estado el que hubo dentro de la familia Arabia Saudí, dirigida por Mohammed bin Salman, el heredero al trono de Arabia Saudita. Es verdad que han sacado esta ley, pero ahora bien, para aplicar esta ley, la mujer para que pueda conducir en Arabia Saudita necesita el permiso de un varón, de su padre, de su hermano o de su marido. Bueno, hemos salido a lo que tú decías antes, María, sí. María Ruiz, y es verdad lo que dice Salami, y le agradezco el regate, porque hablábamos de la mujer, pero es muy hipócrita por parte de la izquierda española el ominoso silencio con países que han financiado programas de alguno, La Tuerca, ¿se acuerdan? La televisión iraní, agradable financiadora de Podemos durante tantos años, y la tertulia de don Pablo Iglesias, bien. Pues ese país, estos señores, Pablo Iglesias y los de Podemos, dicen que esto es mentira, pero esto no es mentira. Van a ver una fotografía terrible, la voy a tener muy poco tiempo ahí, en la que, como ven, las grúas llamadas plumas sirven para colgar a los homosexuales en territorio iraní. Esto a los que están aquí defendiendo los derechos de los LGTBI, etcétera, les importa un guano, porque yo no he visto a ninguno decir que hay que cortar relaciones con Irán porque está haciendo eso. Sí he visto quién lo ha hecho. Por ejemplo, estuvo a punto de hacerlo Japón. Japón prohibió las exportaciones de esas maquinarias pesadas porque no quería ver en las chapas de los Puma o de los Pluma el nombre de Mitsubishi o de Kubota o de no sé qué. Y las prohibió, no sé si ahora siguen o no prohibidas, pero créanme que las prohibió y, en fin, se desgañitaron los japoneses en protestar ante lo que es una barbaridad, pues no cabe duda. Pero qué calladitos están cuando toca. Sí, es que las realidades que no les gusta, pues las ocultan. O sea, no se habla de eso, no existe, y así parece que se oculta el problema, ¿no? Y realmente... Sí, no, y además que ni siquiera... Además es que yo, cuando alguien explica sus propias acciones y esa explicación es sincera, no suelo ampliar la explicación, y el propio Pablo Iglesias explicó por qué ellos colaboraban con Irán. Él explicó que ellos pretendían ser el tren sellado, ¿no? El famoso tren sellado, en alusión al tren que los alemanes pusieron a Lenin y le llevaron hasta para desestabilizar, digamos, con unas sacas el frente ruso. Monedas de oro. Sí, quiero decir, entonces eso es así, sencilla. Por eso quiero decir que muchas veces aquello de lo que se defienden personas de acusaciones es que no son tal acusaciones. O sea, es decir, yo creo que Pablo Iglesias es un idealista movido por un sentimiento que puede parecer noble o no, pero que es muy real y muy potente, que es el odio. Y entonces él mismo explicaba a sus íntimos y a sus no tan íntimos que la colaboración con la teocracia iraní es un valor porque tienen enemigos comunes y ya está. Es decir, que eso sea, que cuando explicara eso, pese a ser antes de ayer, es decir, en 2013, él mismo no se creyera mucho de sus posibilidades de ser una persona con un 20% del electorado y aspirando a eliminar al PSOE, independientemente de que en estos días se esté hundiendo el chiringuito de Podemos, cosa de la que no me puedo más que alegrar, ¿no? Pero ellos, o sea, es coherente, es lógico, y además es eso. Un comunista y un islamista tienen mucho en común. De hecho, han colaborado en el pasado y colaborarán en el futuro. ¿En contra de qué? En contra de la libertad, fundamentalmente. El ejemplo práctico de ese silencio ominoso de la izquierda respecto a estas atrocidades contra los homosexuales. Hace 2 años se celebró en Madrid, lo recordaréis todos, el Encuentro Mundial del Orgullo Gay, que fue una fiesta por todo lo alto, en fin. Bueno, el día de la inauguración, el silencio ominoso no es solo de la izquierda, es de todos los partidos del arco parlamentario, excepto Vox. En la inauguración de ese encuentro mundial de la Semana Internacional del Orgullo Gay, que fue en Madrid capital, en la inauguración, Cristina Cifuentes, Manuela Carmena, Begoña Villacís,
todo el arco parlamentario de la Asamblea de Madrid, hablaron de los países en los que los homosexuales, las lesbianas, son brutalmente perseguidos. Y citaron, como en las páginas amarillas, países hispanoamericanos, países asiáticos y países de la Europa del Este. Ni uno solo, ni Begoña Villacís, ni Cristina Cifuentes, ni Manuela Carmena citaron a ni un solo país islámico en el discurso de bienvenida a los homosexuales del mundo que vinieron a Madrid. Ni uno solo. Bueno, ni Begoña Villacís, ni se comprende muy bien, Carmena, ni Cristina Cifuentes. El que está allí está intentando captar votos y allí seguro que no ha llegado ninguno de esos países que usted describe. Pero ¿no? si usted está denunciando públicamente a los países en los que los homosexuales son perseguidos hasta la muerte y torturados hasta la muerte, no puede soslayar a los países islámicos. Lo acabamos de ver. Bueno, tengo una cosa que quiero que vean y que la disfruten porque es muy interesante, que explica cómo está el caldero de presión en Francia. En Francia hay muchos lugares a los que no entra la policía, por ejemplo. Lo intentó arreglar Sarkozy y fracasó. Hay muchos lugares donde pues, el mix de la población ya es mayoritario de gente de origen musulmán, con papeles o sin papeles. De hecho, cuando detienen autores de atentados islamistas, pues ya ven ustedes que la mayor parte son gente que ha nacido en Francia, que tiene papeles franceses y que son ciudadanos de la República, ¿no? Sin embargo, digamos que han evolucionado, que tienen cierto poder sindical, por ejemplo, en sectores como el automóvil, que algunos son alcaldes, que algunos son ministros. Macron, por ejemplo, tiene una ministra de Relaciones con las comunidades, digamos, de otras religiones, que es musulmana, en fin, bien. Sin embargo, las mujeres islámicas en Francia se sienten absolutamente discriminadas. Y para demostrarlo, pues han hecho un vídeo que ha sido como mentar la bicha en los medios de comunicación franceses, porque han estado todos pendientes de ese vídeo. Tiene no sé cuántos miles de millones de reproducciones y las ha hecho famosas en Francia. Vamos a ver una parte de ese vídeo que os hemos traducido para que, ya sé que casi todos habláis francés, como le pasa a Valls, pero no quiero ponerlo a prueba. En algunos barrios de Francia las mujeres deben mantener un perfil bajo. Esto ha hecho mucho ruido en Francia y 2 periodistas han seguido las brigadas de las madres. Las imágenes están tomadas en un barrio cercano a París. Este documento muestra que las mujeres quedan excluidas de bares y cafés en algunos barrios. Esto es en Francia y el documento indica que su presencia es inexistente. Lo vemos y acto seguido lo hablamos con nuestro invitado. Mirad estas imágenes de terrazas y bares y calles. Todas tienen un punto en común. Las mujeres parecen borradas del mapa en ciertos cafés y bares populares. Los hombres ocupan el espacio y las mujeres lo padecen. En este suburbio de la zona de París estamos siguiendo a 2 militantes de la Brigada de las Madres, Nadia y Aziza, para la libertad de las mujeres en estos barrios, para mostrarnos la reacción de los hombres. Graban en un bar con cámara oculta. Nada más entrar, ya les dicen por qué vienen. ¿Busca a alguien, señora? Estamos buscando a alguien. ¿Un señor? En este bar solo hay hombres. No muy acogedor. Lo mejor es que esperen fuera. Porque aquí solo hay hombres. No pasa nada, vivimos en un mundo donde hay mujeres y hombres. Somos mujeres. ¿Esto les molesta? No, es por usted. Algunos hombres presentes están extrañados. Tranquilos, nos haremos pequeñas y discretas en un rincón. ¿Es normal que solo haya tíos aquí? Imagínate que quieres tomarte un café con una prima, una amiga o tu mujer. Mi prima se queda en casa. ¿Tu prima se queda en casa? Mi prima hace lo que quiere, pero no conmigo. Pues ya está, en este café no hay mixtidad. ¿Y eso es normal? Aquí estamos en Sevran, no estamos en París. Pero incluso en Sevran, esto es Francia. Aquí estamos, en el distrito 93. Que no estás en París, aquí la mentalidad es distinta. Es como en el pueblo.
Meterse en un bar aquí es como encararse a una prohibición. Eso lo haces en Arabia Saudí y dices, bueno, pero estamos en Francia. ¿Por qué los hombres rechazan a las mujeres? Se trata de un problema de tradición, de cultura y también de religión, según estas dos militantes. En el 2005, cuando ocurrió lo de los disturbios de los suburbios, hemos tenido que llamar a los hermanos mayores para tranquilizar a los jóvenes. En ese momento ya habíamos excluido a la madre, a la hermana, a la hija. Tampoco hemos querido alertar a los padres en ese momento. En cierta medida, es como si hubiésemos cedido nuestro sitio a los hombres, que de alguna manera dominan y que se han hecho con los barrios, los sitios y hasta con la ciudad. Lo han hecho suyo y para mí ahora el Islam es como si fuese el Código Penal. No hay que hacer esto o esto está prohibido. Todo queda prohibido y estamos en Francia. Es lo que hay. Mientras las estamos entrevistando, un coche se para. Una manera de intimidar a estas mujeres, a las que, por otro lado, amenazan de forma regular y prefieren parar la entrevista. En este barrio de Lyon, estas mujeres parece que estén resignadas como esta joven, asistente maternal, que lo hace todo para no llamar la atención. Nos ponemos ropa más bien oscura, sin falda, hasta sin maquillaje. Es como si nos borráramos. ¿Por qué? Porque tenemos miedo. Aquí en este barrio hay un 20% de paro, muchos comercios cerrados y los dueños del lugar son hombres jóvenes. Pocas mujeres por la calle y obviamente nuestra cámara no es bienvenida. Pero hay mujeres que han decidido luchar. De forma habitual organizan marchas, son residentes en el barrio, de todos los bandos políticos que quieren volver a tomar su sitio, imponerse, como en este café que parece ser que solo frecuentan hombres. Y esa noción de convivencia, que haya diversidad de gente en mezcla, que no sean sitios que tengamos que pasar así. Que yo no tengo problemas con mujeres, ni con hombres, ni con nadie. Acepto a todos los clientes, no obstante, aquí no hay mujeres. María Ruiz, es que es tan hay una indignante. cosa en Francia que se llama Brigadas de las Madres, Eso es que tan actúa en la Banlieue de París, que actúa en la Banlieue de Lyon. Sí, sí, es indignante. Defendiendo, reclamando sí. derechos fundamentales. Lo peor es elementales. que el negacionismo que hay sobre esto, o sea, esto tú lo muestras y te lo van a negar, o sea, te lo van a negar siempre, te van a decir que no, que esto no es así, que no es real, que, o sea, aunque lo estén viendo te lo van a negar, ¿no? Y eso está ocurriendo ahora y vamos cediendo, dando pasitos, y ahora cedemos por no enfrentarnos en este problema, y ahora cedemos y quitamos el nacimiento del colegio del niño, y ahora cedemos y quitamos del menú el cerdo, y ahora cedemos y así, pasito a pasito, pues vale. Y ahora ya tenemos que hacer un cementerio especial porque tal, y vamos cediendo y vamos creando una sociedad que no es la nuestra, donde además nos van a expulsar, es que nos acaban expulsando a nosotros y lo van a seguir negando. O sea, el problema de aquí es que lo están viendo y lo van a seguir negando. Vélez. Pues también muy interesante este vídeo y yo quería hacer un comentario, y es que, claro, Francia tiene mucha población magrebí, lógico por su implantación en Argelia y en el norte de África. Bueno, pues estos son los frutos de los imperios que no profundizan o de las implantaciones políticas que se quedan, digamos, en la piel. Como allí no se implantaron las luminosas instituciones revolucionarias, pues la inmigración que luego te vuelve trasplanta su forma de vida. Y lo más curioso es que no son los que volvieron, sino que son los hijos de los que volvieron, o de los que emigraron desde el Magreb a la Gran Francia. Son jóvenes, lo acaban de decir estas señoras tan bravas, ¿no? Y entonces aquí lo que ocurre es que han desaparecido de la vida pública las mujeres. Esto habría que preguntarle otra vez a las famosas podemitas empoderadas y en contra de la cosificación. ¿Esto que es una decisión propia? Claro. ¿Es una inercia sociológica? No, esto es la implantación de un modelo ¿cómo es eso del heteropatriarcado? Sí, esto digo yo que servirá también allí, ¿no? Claro, es una cosa increíble, ¿verdad? Asís. Sí, dos cosas. Una, que como decía María, el problema es que cedemos en las cosas pequeñas en ningún sentido y cedemos en las grandes. Y el problema no es ceder, el problema es ceder por motivos equivocados, ¿no? O en la dirección equivocada. Es decir, si no somos conscientes del valor que tiene
nuestra costumbre, nuestra tradición, y no estoy hablando de todas, sino de unas determinadas, entonces nos parecerá una tontería quitar un nacimiento porque haya un niño musulmán. Es una cosa tan ridícula como que si yo fuera a cualquier otro país europeo, disfrutaría de la cultura de aquel país europeo, siempre que no sé cómo decirte, que no me amputaran la propia, pero sería como yo pretender, yo que sé, que quitaran un símbolo de un país donde yo me fuera a vivir, en primer lugar. Y en segundo lugar, yo creo que en España no tenemos, lo digo en términos generales, o sea, yo discrepo de muchos dibujos que se hacen en nuestra patria sobre problemas específicos de seguridad o de otro tipo de problemas en relación con la emigración y en particular con la emigración musulmana. Yo creo que en nuestro país seguimos siendo un país fundamentalmente no solo seguro, sino con una percepción generalizada de seguridad muy alta en todos los campos y fundamentalmente en el campo de las mujeres. Hace poco salía una encuesta en la que la percepción por parte de las mujeres de su seguridad a la hora de ir, por ejemplo, solas en la calle, solo era mayor en Noruega que en España. Y España era el segundo país, no recuerdo si era en toda Europa o occidental, me disculpáis la imprecisión, quiero decir, sigue siéndolo. Pero este es el momento en que si no impedimos que la progresía, en general, la progresía, yo no digo ya los partidos de izquierdas, la progresía rechacen nuestras costumbres, las buenas, había algunas costumbres tenemos malas que han ido desapareciendo, nuestras costumbres que tienen que ver, desde luego, con esa civilización de raíz griega y judeocristiana, si permitimos desarmarnos en ese sentido, sencillamente, dentro de poco dirán, ay, ¿por qué no vamos a hacer un cementerio musulmán? ¿Por qué? Porque la fuerza de las convicciones, sin embargo, en el lado musulmán mucho mayor, claro. Es fuertísima y no está basada precisamente en los derechos humanos. Así yo diría casi, yo sugiero emplear tradición hispánica. Es que disolver tanto, porque Francia es Europa, la Europa luminosa, vamos a ver, de las luces hispánicas. Vamos a darle... Es un tema al fin y al cabo, de educación. A mí estas imágenes me recuerdan a mi barrio, a Vallecas, en los años 70, que en los bares no veías a una mujer ni por el forro. A lo mejor el domingo, a la salida de misa, pero el resto del día no se veía. Y también me recuerda a los bares de la profunda Euskadi, cuando ibas allí y da igual que fueran mujer o hombre, si no te conocían directamente es que no te dejaban ni pasar. Me refiero a los bares de la Cale Borroca. Esto es un tema de educación. Y yo creo que este asunto, si vamos dejando de... O sea, la educación es un asunto estratégico para los Estados. Y si cada vez le damos más rienda suelta para que de forma local o regional vayan adoctrinando o permitiendo o cediendo, como dice ella, y que nuestras costumbres y nuestros valores se vayan diluyendo en este tipo de comportamientos, mal vamos. El problema, Bermejo, es que es un grado de saturación. Cuando en un barrio la mayoría ya es musulmana, claro, pues hay muchos que se van. Hay muchos que desaparecen. Y al final termina siendo eso desleído que hemos visto con tiendas cerradas, claro, con cafés que, en realidad son lo que son. Bueno, vamos a una pausa de publicidad. En apenas 2 minutos estamos de vuelta. Hablábamos de que cuando los entornos se saturan de una inmigración que comparte pocas cosas con los valores europeos, se producen incidentes. Van a ver uno en las calles de París. No pasa nada. Hay unos musulmanes que rezan en un espacio público, en la calle. Y, bueno, van a ver lo que pasa.
Bueno, pues pasa lo obvio, y es que siendo el Frente Nacional lo poderoso que es, convoca una manifestación, llevan una pancarta que dice esto de prédicas en los lugares públicos, ni una más. Y cantan la marsellesa, que por cierto es el himno de Francia. Y el himno de Francia tiene un punto de revolucionario guión violento. O sea que, en fin, que han estado a punto de liarse. Le he querido preguntar a nuestro experto en política francesa, ya le llaman allí en Francia a su país, ellos mismos le llaman el hexágono. Yo le llamo el poliedro porque cada vez la sociedad francesa está más torturada por mil cosas, ¿no? Así es que no acabo de entender el vídeo y le he pedido ayuda a Patrick Marion. Y esto es lo que nos cuenta Patrick. Estos vídeos son impactantes porque muestran pues, como dos realidades superpuestas. Por una parte la francesa y por otra parte pues, bueno, la de la población musulmana que vive allí. Yo considero que ni la República ni cualquier democracia debería poder consentir este tipo de cosas. La religión es algo de tipo privado, se ejerce en ámbitos privados, no se ejerce en la calle, pero claro, la dificultad viene cuando una religión es otra cosa, además de religión. Si consideramos que el catolicismo, de donde proceden las democracias y nuestra república, es, digamos, la religión sine qua non, las demás son religión y algo más. Hay bastantes barrios donde la policía y, bueno, y obviamente los franceses no se atreven a entrar demasiado porque son territorio de otra cultura. Y eso pues lo tienes en París, lo tienes en Mulhouse, lo tienes en Lyon, lo tienes en Marsella también, que es una puerta de entrada también de Francia para la inmigración. La convivencia es complicada, sobre todo en esas zonas. Aunque los franceses, la gran mayoría de ellos, o casi todos, tratan de vivir un poco al margen. O sea, no se, como decíamos antes, pues no se meten en esas zonas donde otras culturas están viviendo a su manera. Y hablabas del Front National, ahora el Rassemblement National, evidentemente ha hecho bandera de este tipo de situaciones, ¿no? Por miedo, desconocimiento, pero también porque evidentemente no corresponden a la cultura francesa. Macron ha intentado hacer cosas. Pero como todos los gobiernos, estas cosas empiezan con vamos a hacer una comisión, crear una comisión, vamos a hacer un estudio, y lo ha habido. Incluso se lo ha confiado a Jean-Louis Borloo, que ha sido ministro de la ciudad con Sarkozy, creo, y con Chirac también. Ha realizado un estudio completísimo de lo que habría que hacer, pues a nivel de arquitectura, a nivel de educación, a nivel de integración, de proximidad de la policía, un montón de cosas, ¿no? Y este estudio se lo han remitido a Macron, creo que en abril o mayo del año pasado. O sea que para hacer cosas hay documentos, hay soportes. Lo que quizás no haya es demasiada voluntad, demasiados medios, porque muchos quedan a cargo de los ayuntamientos. Pues las radicalizaciones de algunos musulmanes pues procedían pues sencillamente de los encuentros y de la gente que habían conocido en la cárcel. Hay problemas adicionales, ¿no? Porque no solamente los musulmanes que ingresaban en la cárcel podían salir más radicalizados, ¿no? Pero también franceses. Ha habido muchísimos casos de franceses que entraban por delitos comunes y que allí han descubierto otra cosa, el Islam, y que sin tener, digamos, ningún tipo de pie con la religión anterior que tenían, que era el catolicismo, pues se han radicalizado. Y eran estos franceses que iban a combatir el yihad pues en Siria y en Irak y en esos sitios. También me gustaría destacar otra medida que Macron ha implantado, que son las fichas S de seguimiento. Es decir, actualmente, con los servicios digamos, de inteligencia franceses, lo que ocurre es que unos 20.000 franceses tienen actualmente una ficha S de seguimiento. De esos 20.000, unos 12.000 son, digamos, radicalizados o potencialmente radicalizables. Y de esos 12.000, unos 4.000 aproximadamente forman objeto, digamos, de una vigilancia especial. Pero no nos creamos que es una vigilancia de policía, porque en realidad la vigilancia que se puede ejercer con los medios que tiene actualmente la policía no supera las 15, 20 personas que son las que actualmente puede seguir algún servicio secreto o algún servicio de policía, porque son efectivamente posibles delincuentes en un momento determinado. Pero bueno, esa ficha S
Cada vez que hay un atentado en Francia, sales si tenía una ficha S, si no la tenía, y vendes si la tenía, pues qué ha hecho Francia con eso, porque no han seguido efectivamente el conjunto de lo que tenían que hacer alrededor de esta persona. Bueno, es información, pero es gente que evidentemente no está en la cárcel, pero que sí está radicalizada. Bueno, en España, Patrick Marión, todavía es peor porque han detenido a un yihadista en el País Vasco, creo que ha sido el último en ser detenido, me alegro mucho de la detención, y han descubierto que estaba cobrando 950 euros de sopa boba. Entiéndase por sopa boba esas especies de ayudas que dan tan generosamente los ayuntamientos, porque a uno que no hacía nada, que no, en fin, no acreditaba nada, más allá de que coqueteaba con las ideas islamistas. Bueno, quiero que ustedes escuchen al líder de Vox en Andalucía, al juez Francisco Serrano. Ya saben que ahora preside un grupo parlamentario en el Parlamento andaluz, y también saben que ha sido uno de los grandes críticos a la inmigración ilegal en aquel territorio, y eso le ha puesto en una situación complicada algunas veces, y le ha dado muchos votos, porque por ejemplo en el Ejido, en la comarca del Ejido, ha ganado de calle Vox gracias a llevar esa bandera, gracias a poner sobre la mesa qué pasa con los 52.000 ilegales que existen en Andalucía. Escuchemos al juez Serrano. Pedir para no fomentar lo que es la inmigración ilegal y para que se le dé a la policía los medios y los instrumentos adecuados para que se pueda localizar y se pueda también luchar contra la inmigración ilegal, que es lo único que está en contra Vox. La inmigración legal, y con los inmigrantes estamos, en cuanto que se integren y sean parte de nuestra sociedad. Vamos a estar, por tanto, también vigilantes contra la inmigración ilegal. Bueno, don Francisco Serrano, muy buenas noches. ¿Qué hay? Muy buenas noches. Bueno, me tiene que contar usted un par de cositas, nada más, pero vamos, fáciles. Una, ¿qué pasa con la saturación? Es cierto que hay lugares en Andalucía saturados de inmigrantes. Es cierto que hay problemas, los ha habido en el pasado, por ejemplo en la zona del Ejido, problemas de relación entre las dos comunidades, la autóctona y la emigrada de carácter musulmán. ¿Y qué implicación tiene eso en los votos? Bueno, pero que además aclarar que no solamente es en Andalucía y en el Ejido, que solamente hay que pasearse por las Ramblas en Barcelona o en algunos barrios de Madrid, en muchas ciudades o en muchas ciudades europeas. Es que esto es una cuestión efectivamente, como dice, de saturación. Si nosotros somos muy solidarios y somos un pueblo de acogida y queremos que vengan los inmigrantes, pero además en condiciones de dignidad, que no tengan que venir aquí como este que acaba de comentar que han detenido en el País Vasco, que vienen precisamente simplemente para recibir ayudas y para poner la mano. Nosotros queremos recibir a inmigrantes que vengan aquí a integrarse, a estar con nosotros, a trabajar, que vengan en condiciones además que sean acordes a nuestras necesidades económicas, para no quitarle también a muchísima gente que en España está en situación de exclusión y de necesidad, y que vengan aquí como uno más, pero que no vengan de forma irregular, que para eso hay leyes, y así lo está exigiendo pues los sindicatos de policía, que se integren y que regularice su situación. Es que aquí esa hipocresía que está fomentando las mafias en el Estrecho para que vengan de forma ilegal, que son traficantes de personas y que están provocando después esos conflictos de cara a la gente, que aquí está viendo cómo hay otras personas que con esa hipocresía de lo que es la discriminación positiva, pues se ponen por delante personas, ciudadanos españoles, que estarían dispuestos a compartir, pero que también tienen que velar por sus propios intereses. Y aquí abramos la puerta, pero que nadie invite a su casa a quien no se invita y a quien está entrando de forma irregular. Inmigración, solidaridad, sí, pero no inmigración ilegal, y lo que hay que hacer es regularizar y cumplir la ley, y para eso está la ley de extranjería, que parece ser que a algunos no les gusta. Está claro. Señor Serrano, permítame que le pregunte cómo han sido esos primeros compases de ese gobierno andaluz, a medias PP, a medias Ciudadanos, que ustedes indirectamente, quiero ser correcto, pues han permitido que exista y que se ponga en marcha. Tal vez no haya sido el bautizo más feliz, lo digo porque seguro que le habrá sorprendido escuchar a la casi recién nombrada consejera de Justicia
en nombre de Ciudadanos, esa arremetía, y lo voy a decir en términos andaluces, contra la Semana Santa, siendo pues una representante política de la Junta de Andalucía, y eso pues afecta a muchas conciencias en Andalucía. Vamos a escucharla para recordar sus palabras. Las procesiones de Semana Santa son desfiles de vanidad y rancio populismo cultural, rescatadas de la historia medieval como espectáculo tenebroso. Nada tienen que ver con lo que dicen representar. Son una exitosa puesta en escena turística y una penosa demostración de la necesidad que tiene la gente de pan y circo, un entretenimiento de la plebe de votos que confunden la religión con el protagonismo. Tribuna, escaparate, hoguera de las vanidades. Esta debe odiar hasta el Betis. Perdón porque no es su voz, sino que hemos leído, pues un comunicador de redes sociales, evidentemente no tiene esa voz, que es de un hombre, naturalmente. Juez Serrano, ¿qué le parece esta andanada de principio de la, nada más y nada menos que de la consejera de Justicia del nuevo gobierno, del gobierno del cambio? Bueno, pues yo primero, que como todavía tengo algunos prejuicios como juez, lo que he de hacer es de corregir y rectificar y puntualizar lo que se ha dicho. Primero, que no es la consejera de Justicia. El consejero de Justicia actualmente es el señor Marín, dentro de otras consejerías que yo creo que no tiene nada que ver tiene con la usted justicia. razón, tiene usted razón. Es la consejera de Asuntos Sociales y de Igualdad y de Conciliación. Y después de decir que estas son unas declaraciones que hizo hace 5 años. Entonces, lo que sí sorprende, desde luego, es que precisamente este gobierno, que se pretende es un gobierno por el cambio, y donde se nos ha dicho que además el compromiso que hay incluso con nuestro grupo dentro de los 37 puntos del pacto del Partido Popular con Vox, es que se van a respetar las tradiciones, la cultura, y entre ellas especialmente, además, concreto, la Semana Santa. Esta señora ha rectificado y nosotros hemos pedido su reprobación, porque estas manifestaciones, aunque sean de hace 5 años, pues manifiestan que realmente es alguien que odia visceralmente pues una demostración cultural, religiosa, importantísima para lo que es una parte muy importante del pueblo andaluz. La hemos reprobado y aunque ya haya rectificado, esa reprobación tiene que seguir ahí, y desde luego ha sorprendido, pero muy negativamente, el que una de las nuevas representantes de ese cambio y de esas consejerías que precisamente vienen a representar lo que nada tiene que ver con la izquierda que ha gobernado en Andalucía, pues representa incluso la izquierda pues más rancia, que efectivamente está en contra de las tradiciones, la cultura, la religión y lo que es especialmente la Semana Santa, que es mucho más que religión en Andalucía. Don Francisco Serrano, pues le agradezco mucho la intervención en el programa, le deseo buen fin de semana en lo que queda de él y hasta pronto. Muchas gracias. Venga, pues hasta pronto, a su disposición. Bueno, pues hemos escuchado a juez Serrano. Yo quería que él hablase de emigración ilegal en Andalucía, ya lo ha hecho y estamos todos siguiendo todo eso con mucho interés. Tengo más ejemplos de ocupaciones del espacio público. Son muy interesantes. Por ejemplo, el aeropuerto de Gatwick, que es ese al que van los que quieren ir a Londres pero tienen poca plata y les mandan a Gatwick. Gatwick es como si tú vas a Bilbao y aterrizas en Santiago de Compostela. Y a precio taxi ni te cuento. Bueno, pues Gatwick presenta esa imagen, esa bonita imagen, y muchos británicos dicen, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Londonistán? Como irónicamente se comentaba. Qué listos son los británicos, así tengo que decirte. Estamos mirándonos, ustedes no nos ven, pero nos estamos mirando y casi guiñando. Qué listos son, porque ellos vieron que había un imán en la mezquita de Finsbury Park, que era el imán del garfio. Omar, no me acuerdo qué, un tío tuerto y con un garfio en una mano, que había estado en no sé cuántas guerras, Chechenia y también no sé qué y tal. Vieron que se radicalizaba con su prédica la enorme masa de musulmanes que viven en Inglaterra. Y entonces, estos del Foreign Office, ahora para la MEI no funcionan, pero antes en el pasado funcionaban bastante bien. Hicieron una importación masiva de futbolistas, pero sobre todo de clérigos de Egipto, de los que no son nada radicales, de los que odiaban en Egipto a los hermanos musulmanes. Y por la técnica de la sustitución, mira tú que ya no se habla de la famosa mezquita de Finsbury Park. Lo que es la inteligencia y la sutileza del europeo cuando se pone a buen fin.
Cuando no es un zote y niega las cosas obvias, entonces no vamos a ningún buen fin. Pero cuando es listo, mira cómo resuelven, ¿eh? Está bien eso. Yo no me resisto a decir algo, porque no lo ha dicho nadie todavía, que es que esa escena de los musulmanes rezando en público, o de esa oración pública y cantando la marsellesa, recuerda enormemente a una famosísima escena de Casablanca, la conocida como el duelo de himnos. Sí. Una escena de una... Con un pequeño matiz, si me permites. Era en Casablanca, Marruecos, y esto es en Gatwick, Reino Unido. Sí, yo estaba pensando... No, sí, yo estaba volviendo al vídeo anterior, a la entrevista del juez Serrano, en el que, cantando la marsellesa, igual que en Casablanca, acallan el canto alemán, un viejo canto alemán, no nazi, por cierto, un canto militar. Un canto castrés. En escena en la cual, por cierto, algunas de las personas que estaban cantando eran huidos, judíos, que estaban llorando literalmente en esa escena, porque aunque estaban en Los Ángeles, eran huidos de Alemania. Bien, pero dicho esto, el problema es que estas cosas que van a ser cada vez más frecuentes, allí son más frecuentes. Lo que no es frecuente es la oposición. Ni en Francia, ni en Inglaterra, donde barrios enteros no solo son musulmanes, sino que se aplica la Sharia, porque el sistema legal británico favorece precisamente, al tener un origen consuetudinario la ley, favorece por cierto la interpretación de que esa ley es legítima y aplicable. Pero dicho esto, no puede ser la oposición a estas manifestaciones públicas, no puede ser solo, no puede dejarse a un partido político determinado o a un movimiento, sea más o menos extremista. No puede ser, lo digo directamente, que Vox, que para mí, como lo he escrito, lo digo, no es un partido extremista, pero no puede ser que los demás partidos, allá ellos y allá España, dejen que solo Vox, por ejemplo, plantee determinados debates. Hay que entrar en esos debates. No puede ser que el Frente Nacional, y lo digo dejando claro que para mí no es lo mismo Vox que el Frente Nacional, no puede ser que el Frente Nacional sea el único que se atreva a salir pacíficamente y a cantar la marsellesa para acallar estos espectáculos islamistas públicos. Bermejo. Sí, no quería dejar pasar la oportunidad de recordar también cómo la doctrina del Islam en esto permite comportamientos probablemente los más sanguinarios que estamos viendo hoy en la tierra, que son los que se están produciendo en los ataques a los cristianos de Siria, por ejemplo, en las zonas de influencia donde están los más radicales. Las atrocidades que se están cometiendo allí, y que afortunadamente gracias a la intervención rusa y de Estados Unidos pues ya se ha podido minimizar, contados personalmente a mí por una monja, por la hermana Guadalupe, directamente. La descripción es que no hay un comportamiento tan sanguinario hoy en el planeta como el que está ocurriendo ahí, y esto tampoco podemos dejar pasarlo. Y vuelvo a lo de antes, Y entonces, si me permites un momento, quería dar un mensaje vamos a ver, señores representantes de la izquierda, Sánchez, Iglesias, Errejón, déjense tanta demagogia y condenen estos comportamientos con la misma vehemencia que lo hacen con otras situaciones. Y a los representantes de la derecha, déjense de ser unos cobardes. Y de una vez por todas protejan a las personas, y especialmente a las mujeres que están siendo objeto de estos maltratos, que no son, la excusa no es la religión, es el empoderamiento de las personas y el fundamentalismo. Háganlo y déjense de demagogia. Bueno, María, yo quería enseñarte específicamente algo que prueba que vamos en la dirección errónea. Y es pues, una ilustración que me va a acompañar para que veas qué decisiones se están tomando, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana. Ya saben que hay un cómplice de partidos que ha llevado al trono a Ximo Puig. ¿Y estos qué pretenden? Pues hombre, esto es lo que pretenden este gobierno valenciano. Lo que quiere es que se enseñe religión islámica y religión evangélica en 13 colegios públicos de la Comunidad Valenciana. Esto es, pues digamos, el sentido contrario, no sé qué te parece. Bueno, es increíble, ¿no? Decías, ya sabemos lo que hace el Islam con los cristianos, ya lo sabemos, ¿no? Lo estamos viendo en otros países. Y en cuanto a lo de, no es que nos dejen solos en esta lucha a los de Vox, es que nos demonizan por ello. Es que por denunciar este tipo de cosas, se nos acusa de ser xenófobos, de ser racistas, de ser pues, unos bárbaros, ¿no? Entonces,
que se demonice una religión católica, que se prohíba y que se fomente esto, es que no tiene por dónde cogerse. Claro, pero eso lo hemos sabido porque está escrito, ¿verdad? Sí. Pero hay otra realidad consuetudinaria que no se escribe en ninguna parte y que te cuentan los amigos. Dicen, mira, en el colegio donde llevo a mis hijos, en el comedor, pues han decidido eliminar el cerdo. Claro. Dice, ¿y por qué? Dice, bueno, porque ahora hay 2 niños que son islámicos. Bueno, pues que le hagan el menú a los 2 niños que no lleve cerdo, eso me parecería bien. Pero que cambien el menú del colegio entero porque resulta que hay 2 niños que son de religión no sé qué, pues como que no. Iván Vélez. Sí, bueno, yo comparto, por supuesto, esa idea de que esas excepciones, que además yo las considero puras supersticiones, y que me disculpen los que estén bajo la fe mahomética, ¿no? Pero es que yo creo que las restricciones alimenticias tienen que ir vinculadas a cuestiones dietéticas, no a lo que se está ahora diciendo. Con respecto al ataque a los cristianos, que no se le da mucha cancha en los medios de comunicación españoles, al menos, es que hay que recordar que Averroes, al que muchos tienen como una especie de progre islámico, en el libro de la Yihad dice claramente acabad con todos los politeístas. Cuando dice politeístas debe entenderse los cristianos por ser trinitarios, por las tres figuras, ¿no?, que dominan el cristianismo. En fin, esa es la concepción del Islam que no tolera dentro de sus fronteras, que sus fronteras son siempre las máximas. Por eso esa idea de la restauración del Andalus, que quiero recordar que se refiere a toda España, no tolera que... El califato de 1300, dice usted. Sí. Claro, que no es Andalucía. Por contextualizar, lo digo porque califato, la gente confunde Andalucía con Al-Ándalus, y entonces ellos quieren recuperar todo terreno donde digamos que el Islam ha pisado y ha dominado, debe ser recuperado. Y esa es la idea que mueve a todas estas organizaciones con mayor o menor intensidad, evidentemente. Claro. Y con mayor o menor éxito. Hay que recordarlo, ¿eh? Don Eduardo. No solo al-Ándalus, o sea, al-Ándalus para el Islam internacional, para esa gran nación espiritual que es el Islam, porque eso es lo que es el Islam, o sea, la geopolítica en el Islam es secundaria, el Islam es una gran nación espiritual, no solo es al-Ándalus. Cuando Constantinopla cae en el siglo XV en manos de Mehmed II, el sultán de los 2 continentes, llegan hasta Viena. Ellos consideran que Europa es suya, y vienen a la reconquista de Europa. ¿Y Europa cómo responde? Sin armamento ideológico, renunciando a su propia cultura, abominando de su propia cultura, con quintacolumnistas en los partidos socialistas europeos, los partidos comunistas, los partidos socialdemócratas, los partidos de centro-derecha europeos, con quintacolumnistas que aceptan que el Islam es enriquecedor para Europa. Cuando es todo lo contrario. Una visión romántica. Tienes toda la razón. Y te voy a contar una cosa de mi pueblo. Son muy orteguiano, ¿eh? De mi pueblo, Barcelona. En mi pueblo, Barcelona, el PSC de los ahoraicetas, pero antes, cuando eran más, cuando no hacían los congresos en un taxi, sino que necesitaban una sala y tal. Bueno, en aquella época decidieron que esto les vendría muy bien, que iban a tener el primer diputado marroquí del Parlamento catalá. No sé si ahora llevaría o no llevaría lazo. ¿Y por qué? No lo sé. Consiguieron que un marroquí, fuera el tal. Y le nombraron asesor especial del presidente Maragall, no sé qué, para la cosa de la relación con... Tú sabes, ¿no? El cuento chino. Bien. Pero resulta que un día que no tenían otra cosa que hacer en el CNI, pues se pusieron a mirar a este pájaro y descubrieron que era un agente de la monarquía alawí, esto es de Marruecos, ¿bien? Entonces le metieron un puro por hacer tareas de espionaje, por reclutar subagentes, con la bandera de Cataluña y la de Marruecos encima de la mesa, no se vaya usted a pensar. Bien, el Supremo le expulsó de España y ahí se terminó, no sé, por eso no sé yo si ahora seguro que llevaría el lazo, no lo sé, no lo sé. En cualquier caso, si hay un sitio donde hay una hipersaturación de ciudadanos musulmanes en la sociedad, es en Cataluña, hijo de una idea de aquel hombre con aquella cabeza tan grande, pero tan poco bien amueblada, que se llamaba Pujol. Aquel decía, no, yo, emigrantes, sí, pero que aprendan catalán. Y entonces dedujo que era mejor traerlos de Marruecos que de América Latina.
es que de América Latina ya es muy difícil que aprendan, que quieran aprender catalán. En cambio, el que viene que no sabe más que árabe, pues entonces a este sí. Que vengan árabes de estos. Sí. Y mandó a uno que se llamaba Ángel Coulomb a reclutarlos. Es el amigo y socio de Rahola y un empedernido jugador de mil cosas, ludópata. Bien. Lo mandó y han llenado Cataluña. Tanto es así que hace ya algunos años a esta casa nos movió el interés informativo ver qué pasaba pues, en Santa Coloma de Gramenet, en Badalona, en l'Hospitalet, estas grandes conurbaciones próximas a Barcelona, con esta llegada, esta riada de ciudadanos islámicos. Véanlo. En los últimos 10 años, Cataluña ha pasado de contar con 30.000 inmigrantes musulmanes a rebasar la cifra de 400.000. Hoy en día, la población de origen musulmán supera el 20% en multitud de ciudades catalanas. Venidos desde Marruecos, Argelia o Pakistán, esta nueva población catalana se estructura en torno a más de 100 comunidades islámicas, 200 mezquitas, oratorios y 16 madrasas islámicas. Las autoridades catalanas impulsaron desde los años 90 la llegada masiva y posterior regularización de inmigrantes musulmanes. Sin embargo, casi 20 años después, la situación creada desde la Generalitat es insostenible. Cataluña, desbordada, es incapaz de acoger a más inmigrantes regulares. Bueno, pues esta es la realidad en Cataluña. Esto lo emitimos hace ya algunos años, insisto. Ahora, pues probablemente haya empeorado, ¿no? Porque, en fin... También han tenido estallidos, digamos, de conflictos étnicos. En Tarrasa los ha habido, como los hubo en el Ejido y en tantos otros lugares de España. Esto es otro tabú del que no se habla porque, en fin, son hechos aislados. Bueno, pues cuando en un país pasa 4 o 5 veces, empieza a ser un hecho reiterado, ¿no? Que hay conflictos en la relación entre esas dos comunidades, que es la primera medida que hay que tomar para que no se produzcan esos conflictos. Ignorarlos no, el buenismo tampoco. El origen de esos conflictos a menudo es que alguien se mete con una muchachilla de banlieue que va corta, ligerita de ropa. Y se imagina en el cuadro, ¿no? Alguien recién llegado de las montañas del Atlas, con unas piedras que tiene que vender, que contienen una cosa que tiene que ver con el hachís, y que de repente ve que las chicas aquí van solas y van de esa guisa por la calle y una de las primeras palabras que aprenden todos esos chicos es puta. Y van y insultan. Y bueno, se lo cuentan al hermano, el hermano baja a la calle y se arma la de Blas. Y también ocurre que hay muchos comerciantes que lo han pasado muy mal en tiempos de crisis, que han pagado sus impuestos, que sufren sus inspecciones, que si el de sanidad, que si el otro, que si igual. En cambio, pues todos esos ven que el tío de enfrente que tiene una carnicería halal, pues ahí el de sanidad no entra. Y ahí el que recauda las tasas de no sé qué tampoco entra. Y al final esto pues engendra diferencias, el buenismo engendra desigualdades y las desigualdades llevan inequívocamente al conflicto. Eduardo. Mira, el yihadista inmigrante musulmán que perpetró el atentado de las Ramblas en Barcelona hace 2 veranos. Mientras hay parados en España que agotan su prestación de desempleo y luego tienen que mendigar esos 400 euros que después de estar otro año en el paro al final les acaban concediendo. Por cierto, las pensiones están en peligro, pero los fondos para los inmigrantes no peligran, sino que crecen. Las pensiones sí peligran. Los fondos para los inmigrantes, esos están garantizados y además creciendo exponencialmente. Bien, pues este yihadista, este inmigrante, estaba cobrando 2.000 euros al mes. 2.000 euros al mes. 1.000 del Ayuntamiento de Barcelona y 1.000 de la Generalitat. Y además estaba habitando un piso de protección oficial por la Patilla del Ayuntamiento de Barcelona. ¿Me puede decir algún parado español que esté en una situación de fragilidad económica, laboral y social, que esté recibiendo de su ayuntamiento y de su comunidad autónoma 2.000 euros al mes y un piso gratuito de protección oficial? No hay ni un parado español que tenga esas ventajas. Repito, para esto sí hay dinero. Y seguirá viéndolo, porque a George Soros, entre otros, le interesa mucho que haya dinero para esta gente, porque es su masa de maniobra. Bueno, os pregunto rápidamente, nos queda muy poco tiempo de programa, ¿qué creéis que debería hacer cualquier partido político en España para que esta vergonzosa
discriminación de la mujer musulmana que vive aquí no se produzca? Asís. Es difícil, pero yo lo que haría sería acabar directamente como primera medida con toda financiación de cualquier tipo de mezquita o de imán por parte de gobiernos extranjeros, en primer lugar, y en segundo lugar imponer el cumplimiento de la ley. Es una medida muy vaga, lo reconozco, pero en un primer momento impidiendo en el espacio público el uso de costumbres o símbolos que impliquen o fomenten la discriminación de la mujer. Bermejo. Hace poco estuve en el Museo Naval de Madrid y en la biblioteca pregunté si tenían un libro de la batalla de Lepanto. Me dijeron que no. Entonces yo lo que haría sería, teniendo en cuenta que ahora las guerras, por alguna manera, ya no son que son económicas, la línea que decía ASICS, recuperaría el espíritu de la batalla de Lepanto. Iván. Yo no voy a poner tan épico como Bermejo porque lo veo un poco alejado de la realidad. Creo que estoy más en la línea de Asís, en el sentido del cumplimiento de la ley. Es decir, si la aplicamos, bueno, las discriminaciones hasta donde yo sé están perseguidas. Esto es Europa y estas son nuestras leyes. Claro, como mínimo estas son nuestras leyes y luego intervenir en esas bolsas poblacionales donde se hace una especie de dejación de funciones, intervenir activamente. No, María Ruiz. Hay que ser valiente, simplemente ser valiente y aplicar la ley. Simplemente eso. Eduardo García. Vamos a ver, el español que maltrata a una mujer, que agrede físicamente a una mujer, va directamente al calabozo. Directamente al calabozo. El musulmán que hace eso, no. No. Porque es una peculiaridad cultural y religiosa. Bueno, pues hagamos con el musulmán exactamente lo mismo que hacemos con el español, que maja a palos a una mujer. Pues igual. Directamente enmanillado, y a la cárcel y, por supuesto, deportado. Al español que maltrata a una mujer, desgraciadamente, no lo podemos deportar a ningún sitio. Pero al musulmán que maltrata a una mujer, primero a la cárcel y luego a su país. Bueno, señores, pues muy agradecido a los 5 por compartir este ratito en nuestro especial y muy agradecido sobre todo a todos ustedes por su paciencia y por habernos elegido en esta noche de sábado. Así es que, qué menos que desearles un buen fin de semana en lo que queda del mismo. Gracias.